Shalom a todos. Hoy vamos a tratar un tema muy controversial que ha sido mal interpretado a través de muchas generaciones, de muchos siglos, ya sea por el mundo cristiano evangélico y también por el mundo cristiano católico. Vamos a hablar acerca de la ley, de la Torá en hebreo. Vamos a hablar acerca de la ley, ¿ok? Empecemos. Miren, yo siempre he escuchado tantas cosas que dicen que la ley fue abolida, que ya no estamos bajo la ley, que el fin de la ley es Cristo. Hay tantas cosas que le dan duro así tratan de decir no, nosotros ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo ese mandato antiguo, bajo el antiguo pacto, ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino ya estamos bajo el nuevo pacto, dice. Bueno, hoy vamos a demostrarle que eso no es verdad, que están totalmente tergiversando la palabra de Dios, están interpretando con su mente occidental y lo interpretan a su manera. Hoy vamos a tratar, vamos a interpretarlo bien y qué es lo que verdaderamente nos querían decir los apóstoles del primer siglo. Ellos eran judíos, ellos vivían según su cultura judía. Ellos eran judíos, no eran gentiles, no eran romanos, no eran peruanos, no eran mexicanos, no eran estadounidenses, nada. Ellos eran judíos, eran hebreos, eran israelitas. Y hoy vamos a hablar eso, ¿ok? Entonces, primeramente vamos a abrir la palabra de Dios. Si usted acompáñame, vaya al libro de Mateo 5, versos 17 al 18. Vamos a ver qué nos dice Yeshua, o Jesús como usted lo conoce. Dice, Mateo 5, 17. Dice, enseñanza acerca de la ley, o Torá. Dice el 17, no malinterpreten la razón por la cual he venido. Dice, no vine para abolir la ley de Moisés, la Torá de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Aquí, como podemos ver, nos dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No piensen que yo vine a abolir la Torá. No piensen que yo vine a abolir la ley. No, yo no vine a eso. Yo vine a cumplir el propósito de la ley. Yo vine a cumplir qué es lo que quiere decir, a interpretar de una manera correcta la Torá, de una manera correcta la ley. Y él también nos dice que él vino a cumplir los propósitos de la ley, los propósitos que están escritos en la ley y en la Torá, o sea, en el Tanaj, en los profetas. Amén. Ahora, acá el Señor está afirmando esto. Ahora vamos a ir a otro pasaje, Mateo 22, 37. Vamos al pasaje de Mateo 22, 37. Dice, Mateo 22, 37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. El 39 dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la Torá y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Bueno, esto interpretan y dicen, no, ya solo hay dos mandamientos, que es amar a Dios y luego amar a nuestro prójimo. Pero eso lo está resumiendo, no está diciendo que solo existan esos dos mandamientos. El Señor Yeshua nos da un resumen
de qué es la Torá, o sea, tantos preceptos que hay, de los 613 preceptos o mandamientos que hay en la Torá, y lo resume a solo 2. Dice, si tú amas a Dios, obviamente vas a obedecer su palabra. ¿Qué nos dice en su palabra? No tendrás dioses delante de mí. En los 10 mandamientos, ahí está, no tomarás mi nombre en vano, no jurarás en vano y tantas cosas. Entonces eso es amar a Dios, obedecer lo que está en su Torá, en su ley. Y ahora, amar a nuestro prójimo, si nosotros vamos a amar a nuestro prójimo, ahí también dentro de ese amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, hay más mandamientos incluidos. Entonces, ¿qué tipo de mandamientos? No robarás, no matarás, no asesinarás, no adulterarás y tantas cosas. Amén. Otro pasaje en Deuteronomio 30:16. Vamos a Deuteronomio 30:16, ¿ya? ¿Ok? Esto lo hago algo corto nada más y luego les voy a ir explicando al final. Les voy a dar una mejor explicación de la que ahorita estoy haciendo. Porque de verdad que a través de... Ya dice el 30:16, Deuteronomio de Barín 30:16 dice, pues hoy te ordeno que ames a Yahweh tu Elohim y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y Yahweh tu Elohim te bendecirá, y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Dice acá, pues hoy te ordeno que ames a Yahweh, que ames y cumplas sus mandatos, sus ordenanzas y sus decretos. ¿Amén? Pues hoy dice, como decía en Devarim 30:16 nos dice, pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y Yahweh tu Elohim te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar, que vas a poseer. Acá nos demanda que nosotros amemos a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a amar? ¿Cómo si no tenemos ni siquiera la idea de quién es Dios? Solo sabemos que hay Dios, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo vamos a amar? ¿Cómo? O sea, obedeciendo los mandamientos que están en su Torá. Aquí, en la Torá, obedeciendo, o sea, cumpliendo sus mandamientos. ¿Qué nos dice? No robarás, no matarás, no adulterarás, no fornicarás, y tantos mandamientos que hay. Pero Yeshua, o sea Jesús, lo resumió en solo 2 mandamientos. La Torá, de los 613 preceptos o mandamientos o ordenanzas que hay en la Torá, lo resumió solo en 2. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Pero eso no quiere decir que ya solamente esos 2. Si tú no sabes qué es amar a Dios, si tú no conoces sus mandamientos, no vas a saber cómo amar a Dios. Si tú no conoces cómo amar a tu prójimo, si no conoces los mandamientos de cómo uno debe amar a su prójimo, no vas a cumplir el mandamiento segundo que Yeshua lo resumió de la Torá, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esos 2 mandamientos vienen de la Torá. No es que Yeshua dio unos mandamientos nuevos que no habían. No, eso está en la Torá. Eso está en la ley, en otras palabras. Eso está en Éxodo y el otro está en Levítico, de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso ya estaba ahí. Ya estaba. Sino que Yeshua cogió y dijo, estos son los mandamientos más importantes. Y en esto se basa la Torá, toda la ley y todos los profetas. En estos 2 mandamientos. Amén. Mateo 11:30. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Mateo 11:30? En Mateo 11:30 nos dice, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Acá Yeshua está hablando, mira, si lo leemos desde más arriba, desde el verso 28, va a decir, luego Yeshua dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso.
pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Aquí lo que nos está diciendo es que el yugo que él cargaba, o sea, la Torá, la interpretación, el Ruach HaKodesh que él cargaba, el Ruach HaKodesh de la ley, o sea, de la espiritualidad de la ley, él cargaba esa espiritualidad. Él no cargaba mandamientos de hombres, de esos mandamientos farisaicas y rabínicas que en sus tiempos había del primer siglo. Él no cargaba las exigencias legalistas de las takanot de los fariseos. No cargaba eso. Él cargaba el yugo de la Torá, el yugo que es un yugo fácil de llevar. Entonces él dice: carguen mi yugo, lleven mi yugo. Mira, hagan como yo hice, sigan mi ejemplo. Sigan mi ejemplo. Mi ejemplo es el ejemplo vivo de cómo deben cumplir los mandamientos del Eterno, de cómo deben cumplir los preceptos de Hashem, o de Yahweh, o de Elohim del Shaddai. Amén. A esto se refiere cuando dice: pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Él no inventó ningún mandamiento fuera de la Torá. Yeshua nunca inventó ningún mandamiento fuera de la Torá. Él lo que nos dio es una nueva interpretación conforme a la Torá, como el Padre lo guiaba. Dice: yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que mi Padre me da a mí para yo poder hablarles a ustedes. Él no habló fuera de lo que su Padre le haya dicho. ¿Me entienden? Entonces, esto nos da a entender de que Yeshua nunca estuvo en contra de la Torá o de la ley. Él nunca vino a abolir la ley o la Torá. Amén. Él no vino a romper ninguna. Él lo que sí canceló o eliminó es el sistema sacrificial. Eso lo vamos a leer ahorita. Él abolió las exigencias de los sacrificios. ¿Por qué? Porque todos los días, cuando el segundo templo estaba en pie, cuando el Eterno dio su Torá en el monte Sinaí, Él entregó también leyes acerca de los sacrificios. Entonces, Yeshua sí abolió el sistema sacrificial levítico. ¿Me entienden? Eso es lo único que abolió. Pero los demás mandamientos de la Torá no lo abolió. Por eso Yeshua es el último sacrificio. Es el Cordero Pascual. Él es el chivo expiatorio. Él es todo. Amén. Él es el fin de los sacrificios, de las leyes sacrificiales. Eso sí, es el fin de esa ley, pero no el fin de otras leyes que nos enseñan a amar a Dios, que nos enseñan a amar a nuestro prójimo, como están escritos en su Torá. Amén. Vamos a ir ahora a versículos bíblicos mal interpretados, que han sido mal interpretados. Vamos a hablar de esos versículos. Vamos ahorita, ¿ok? Ahí abran su Biblia en Romanos 6:14. Romanos 6:14 dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley o Torá. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Amén? Ley o en griego es nomos. Entonces dice: ya no viven bajo las exigencias de los nomos, de la ley o la Torá en hebreo. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Acá acá ya nos dicen que ya no vivimos bajo las exigencias de la Torá, ya no, sino que estamos en la libertad de la gracia de Dios. Bueno, esto sí nos dice que estamos bajo la gracia de Dios. ¿Por qué? Claro, nuestra salvación no depende de la Torá, o sea, no depende en cuántos mandamientos llegues a cumplir, no depende nuestra salvación de eso. Nuestra salvación depende en la fe en Yeshua. Dice: si tú confiesas con tu boca y declaras que Yeshua es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces tú eres salvo. No necesitas cumplir tantos mandamientos. Pero eso no significa que la Torá haya sido abolida. La Torá es vida. No es que está abolida. ¿Me entiendes? Acá no se trata de que acá no dice de que la Torá fue abolida, nada de ese tema. ¿Me entiendes? Ahora vamos a responderle con Romanos 3:31. A ver qué nos dice Romanos 3:31. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho,
Solo cuando tenemos fe, escuche bien, abra bien los oídos, dice, cumplimos verdaderamente la ley. ¿Me entienden? O sea, dice, cuando verdaderamente tenemos fe, ahí podemos cumplir la ley. O sea, cuando tenemos fe, cuando tenemos al Ruach HaKodesh, que es el espíritu de la santidad, podemos en verdad cumplir la Torah del Eterno. Nosotros con nuestra propia fuerza o con nuestra propia carne no podemos cumplir la Torah. No podemos. Por eso hay tanta mala interpretación de estos versículos y dicen no, y bueno, vamos a seguir leyendo ahora. Dice, acá nos está diciendo que solo con fe podemos cumplir la Torah, verdaderamente la Torah. O sea, con el Ruach HaKodesh, ¿me entienden? ¿Y qué nos da su fe? El Ruach HaKodesh nos da fe. Si uno ya está sin fe, o sea, si uno pierde la fe, obviamente está en la carne. Si tú perdiste la fe, ya estás en la carne. No puedes cumplir la Torah porque ya estás en la carne. Si yo no tengo fe, entonces estoy en la carne porque no tengo al Ruach HaKodesh. Fe solo me da el Ruach HaKodesh. Entonces yo por fe en Él, por la fe que el Ruach HaKodesh, el don de la fe que ha puesto en mí, yo puedo cumplir la Torah. Si no, no puedo cumplirla. Amén. Ahora vamos a otro pasaje. Dice, vamos a Colosenses 2.14. Algo breve, vamos a algo rápido. En Colosenses 2.14 nos dice, dice, vamos a leerles desde el verso 13, dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Elohim les dio vida con el Mashiach, al perdonar todos nuestros pecados. Él dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Esto dice, Él eliminó los decretos y los mandamientos de la ley clavándola en la cruz, dicen. No nos dice esto. O sea, Él eliminó los decretos y las ordenanzas ¿de qué? De la ley, o sea, del pecado, o sea, que nos condenaban a muerte. Pero no dice que la Torah o la ley fue abolida. No nos dice eso, sino la condenación del pecado que había en contra de nosotros. La pena de muerte, eso lo clavó en la cruz. No nos dice que clavó la ley o la Torah, no, sino la pena de muerte que nosotros teníamos por haber desobedecido a la Torah del Eterno, la Torah que es santa y recta, por haber desobedecido esa pena de muerte que nosotros cargábamos, que no fue eliminada ni a través de sacrificios, ni a través de corderos, ni chivos, ni nada, sino fue nada más eliminada y fue clavada en la cruz a través de Yeshua, del sacrificio que Yeshua hizo en la cruz. Eso fue clavada en la cruz, no otra cosa, ¿me entienden? Hoy estamos rompiendo mitos y dándole la verdadera interpretación a estas escrituras. A través de tantos siglos, la Iglesia Católica nos ha metido tantas ideas y tanta doctrina de hombres que nos dicen que no, o la Iglesia cristiana evangélica nos dicen, no, ya no estamos bajo la ¿dicen? ¿Bajo la qué? Bajo la ley. No, ustedes no están bajo la ley. Entonces, ¿pero qué sentido tiene? Estoy en el aire. La fe sin la ley, o sea, dice, la fe sin obras es muerta. Y las obras sin la fe también es muerta. No tiene sentido. O sea, si yo cumplo un mandamiento, pero tengo que tener fe, tengo que tener el Ruach HaKodesh para poder hacerlo. ¿Amén? Ya. Vamos a responderle eso cuando dicen, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Vamos a romper ese mito, esa mala interpretación, esa doctrina de hombre. Con Romanos 7:12. A ver qué nos dice Romanos 7. Y la palabra no se contradice. No se contradice. La palabra nunca se va a contradecir, hermanos. Romanos 7:12. Dice, ¿qué nos dice Romanos 7:12? A ver. Dice, sin embargo, la Torah, o sea, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. ¿Pablo se contradice?
O sea, nos dice que no, Él anuló los decretos y las ordenanzas que habían contra nosotros clavando en la cruz. O sea, ¿acaso eso se refiere a la Torá? O sea, a la ley. No, no se refiere a la ley. Se refiere al pecado, a la condenación, a la pena de muerte que había en contra de nosotros y que la clavó en la cruz. A eso, no la Torá, no la ley, no los mandamientos, no eso, sino la pena de muerte que había en contra de nosotros, por haber roto su Torá, por haber roto la ley, los mandamientos. ¿Por qué? Porque acá nos dicen, Romanos, Pablo nos dice en 7:12, sin embargo, la Torá en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Son santos, rectos y buenos. Amén. Bueno, vamos a ir a otro versículo. Estamos rompiendo hoy mitos. Amén. Malas interpretaciones con sus mentes occidentales. Cuando la verdad el apóstol Pablo nunca dijo que la Torá fue abolida, no, sino la ley del pecado, ¿me entienden? Eso, la ley del pecado y las ordenanzas de hombres y tradiciones farisaicas, eso sí, rompió Yeshua. No otra cosa, no la palabra de Dios, no los mandamientos de su Padre. ¿Cómo es que Yeshua, siendo hijo de Dios, va a romper los mandamientos de su Padre? ¿Qué sentido tiene eso? ¿No se pone a pensar, o nunca se ha puesto a pensar eso? ¿Cómo siendo el hijo de Dios va a estar en contra de su Padre? Los mandamientos son de Dios, del Eterno, de su propio Padre. Entonces, bueno, vamos a ir a otro versículo que cogen y se agarran de ahí y dicen, no, bueno, vamos a eso. Está en Gálatas 3:24. Ahora en Gálatas 3:24. A ver, ¿qué nos dice Gálatas 3:24? Dice, Gálatas 3:24, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino el Mashiach, Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Ahora se cogen de esto y dicen, no, ya no necesitamos que la ley, ya no necesitamos la ley, porque ya estamos en el nuevo pacto, ya estamos con Yeshua y ya Él cumplió todos los mandamientos y todos los 613 mandamientos que hay en la Torá por nosotros. No, mentira, eso no se refiere a eso. Ahora vamos a contestar eso. Abra su Biblia en Jeremías 31:33. A ver qué nos dice. Vamos al Tanaj, o al Antiguo Testamento, como usted lo conoce. Jeremías 31:33. Ya dice, Jeremías 31:33 dice, se acerca el día, dice Adonai Yahweh, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Dice, este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice Adonai. Acá dice que Él hará un nuevo pacto. ¿Me entienden? Ese nuevo pacto será escrita en nuestro corazón. Dice, vamos a seguir leyendo el 33, dice, pues este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice Yahweh Adonai. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Acá dice que su Torá va a ser escrita en nuestro corazón. Su Torá, o sea, su Torá, su ley, sus preceptos, va a ser escrita aquí en nuestro corazón. ¿Y quién la escribe aquí en nuestro corazón? Es el Ruach HaKodesh. Cuando entra aquí, Él nos dice qué hacer y qué no. ¿Me entiende? Él puso, ese es el nuevo pacto, o sea, ese es el pacto renovado, ¿me entiende? ¿Me entiende? Entonces, nos dicen, bueno, vamos a continuar, vamos a seguir. Vamos a Efesios 2:15.
Efesios 2:15 nos dice: lo logró, de esto se cogen, dicen, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Dice, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Bueno, ahora vamos a contestarle esto. Uno cuando simplemente así a primera vista uno lo puede leer, dice, ponió fin al sistema de leyes. O sea, ya no puedo cumplir la ley entonces. O sea, uno a simple vista lo puede entender así. Por eso dice escudriña en la escritura, dice, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Aquí se refería a las tradiciones y a esa división en que había entre judíos y gentiles. O sea, un judío no podía ir a una casa de gentil, y el gentil tampoco no podía tener contacto con un judío. ¿Por qué? Porque los judíos se creían los más especiales, los preferidos, los favoritos de Dios, y decían, no, ese es un pagano, ese es un gentil, yo no me junto con eso. Yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de Dios. Así se consideraban los judíos, pero el Eterno dijo, no, eso está mal. Así que yo voy a unir a esos dos pueblos, a los judíos y a los gentiles, voy a poner a ese fin a esas leyes que los separan. A eso se refería. Gálatas 2:15. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas de hombres, no de Dios, de hombres. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo. La respuesta está ahí misma. Dice, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. ¿Se acuerdan de Pedro cuando tuvo la visión? Cuando bajó una sábana grande del cielo y adentro hay todo tipo de animales, reptiles, cuadrúpedos y aves, animales impuros. ¿Se acuerdan de eso? Eso tampoco, bueno, eso es otro tema que se va a hablar, pero ahí la revelación es específicamente hacia los gentiles. Pedro como judío, él es hebreo, él es israelita, él como judío no podía entrar, él decía, no voy a ir a los gentiles, no, voy a predicar solamente a mi pueblo Israel, nada más. Pero, ¿qué le reveló el Ruach HaKodesh, el Eterno Elohim? ¿Qué le reveló? Le reveló de que no, y por eso tenemos a Cornelio, es el primer romano que se sumergió, o sea, se bautizó. Tenemos a él. Entonces, acá lo que Pedro fue a predicarle a un gentil que fue un romano, ¿me entiende? Entonces, por eso acá nos dice que hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos un nuevo pueblo en él, ¿me entiende? A eso. Ahora vamos a Hechos 15:10. Hechos 15:10 nos dice, entonces, de esto se cogen también. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? De esto se agarran y dicen, no, es que la ley es una carga. No, cumplir toda la ley es una carga, no se puede, no podemos, dicen. No, eso es mentira. Dice, ahora voy a responderle eso con Mateo 23:4. Además, acá mismo le puedo responder con el mismo versículo. Dice, entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Dice, acá se refiere a leyes de hombres y tradiciones y exigencias legalistas de hombres, no a las leyes de Dios, no a eso. Escúchame, mira, hay leyes en el Shabbat. ¿Qué tipo de leyes? Mira, escúchame. En Shabbat esto es un mandamiento de hombre, esto no es bíblico. Yo ahorita le voy a explicar esto. Mire, ¿me entiende? Quiero que usted me entienda esto, quiero que se grabe. Si usted no se grabó este video, si usted no se grabó esto en la mente, vuelve a repetir el video y mírelo varias veces hasta que entienda esto. Mira, en Shabbat, usted
no va a apagar ni siquiera la luz. ¿Por qué? Si usted apaga la luz, escúchame, si usted apaga la luz en Shabbat según el judaísmo, escúchame, según el judaísmo te estoy hablando, si usted apaga la luz en Shabbat, ya rompió el Shabbat, ya eres condenado, ya Dios te va a castigar porque has apagado la luz, según la interpretación farisaica. Es una locura, es una locura totalmente, eso no es bíblica, eso no es una ley de Dios, eso en ninguna parte de la Torah la he encontrado. Yo que he estudiado, que he leído la Torah, yo no encuentro eso. Eso es un mandamiento de hombre, eso es un mandamiento farisaico, ¿me entienden? Hasta ahorita los judíos siguen todas esas reglas y regulaciones de los fariseos, del Mishnah, del Talmud, de la Gemara y tantos libros judíos, ¿me entienden? Entonces, usted no va a poder, eso es en el sistema judaico, pero usted normal en Shabbat puede prender la luz, usted no está rompiendo el Shabbat, no está rompiendo esas mentiras, esa tradición de hombre que los fariseos y los judíos han inventado de su propia mente. Eso no es bíblica, eso no es un mandamiento de Dios. Por eso, a eso se refiere cuando dice, en Hechos 15 nos dice: entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? ¿A qué tipo de leyes? Claro, en esos tiempos no había luz, no había luz. Tú no vas a prender la luz. Pero, por ejemplo, en esos tiempos, ¿qué prendían? Lámparas de aceite, podían, no sé, mover algún objeto en su casa. Entonces ese tipo de leyes, o sea, tipo de leyes y tradiciones humanas y farisaicas, eso sí rompió Yeshua. ¿Ven? A esto se refiere cuando dice: no desafíen a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar. A esa tradición de los ancianos, de los fariseos, a eso se refiere, ¿me entienden? No a las leyes de Dios, porque la ley de Dios es santa y pura recta, como lo leímos en Romanos, como Pablo nos dice, ¿me entienden? Entonces, hay otra, mira, en Shabbat, escúcheme, esto es según el judaísmo te estoy hablando, yo te estoy hablando según el judaísmo, porque yo hago diferencia entre mandamientos de hombres y diferencia entre mandamientos que son los mandamientos de Dios. Yo conozco los mandamientos de Dios. Entonces, mira, según el judaísmo, si usted carga, escúcheme, si usted lleva en su bolso una aguja, usted ya rompió el Shabbat. Ya rompió el Shabbat. Eso es en el judaísmo. ¿Me entiende? Es una locura. Es totalmente una locura. Es un mandamiento de hombre. Porque eso en la palabra no me dice eso. En la palabra no me dice que tú no debes cargar aguja en Shabbat y ya rompiste mi Shabbat. Eso no te dice Dios. Eso es un mandamiento de hombre. Eso es una tradición judía. Eso no es bíblica. Y yo estoy en contra de eso. Yeshua nunca rompió el Shabbat. Yeshua jamás nunca rompió el Shabbat. Él dijo que el Shabbat es permitido hacer el bien en Shabbat. Como sanando a los enfermos, yendo a predicar, eso, ¿me entienden? Y usted no está rompiendo el Shabbat, está agradando, más bien ese día lo está honrando así. Usted está honrando el séptimo día así a Dios, ¿me entiende? Haciendo lo bueno, haciendo como Yeshua. Por eso tenemos que ser como Yeshua. Por eso Yeshua nos dice: mi yugo es fácil de llevar, no es una carga, no es un peso. Los mandamientos de Dios no son pesados. Sí son pesados con las tradiciones, los mandamientos de los fariseos, las exigencias legalistas de los fariseos. Eso sí es pesado. Por eso Yeshua a los fariseos los criticó tanto y les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados, más se fijan en lo externo que en lo interno, más limpian el exterior que lo interno. Le dijo Yeshua a los fariseos, porque viajan tierra y mar hasta convertir a un prosélito y lo convierten peor 2 veces, peor que ustedes, peor que el infierno. ¿Por qué? Porque le metan tantas cargas y tantas exigencias judaicas y farisaicas, tanta tradición de hombres, le meten tanto que esa alma se pierde, esa alma se mata, ¿me entienden? Pero los mandamientos de Dios
hay que hacer diferencia entre mandamientos de hombres, aún hay fariseos ahí en estos tiempos, mandamientos de hombres y mandamientos de Dios, amén. Entonces, ahora vamos a otro pasaje. Creo que ya estoy respondiendo bastante claro estoy siendo con esto, ¿verdad? Vamos a Mateo 23:4. Vamos a responder. Bueno, esto es lo que justamente Yeshua criticó a los fariseos. Dice, Yeshua critica a los líderes religiosos. Vamos a leerlo desde el 1. Entonces Yeshua les dijo a las multitudes. Entonces Yeshua les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos, o sea los prushim en hebreo, son los intérpretes oficiales de la Torá o ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen, dice, y obedezcan todo lo que les digan. Todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. No, porque ellos dicen, pero no lo hacen. Pues ellos no hacen lo que enseñan, ¿entienden? Aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Wow. Ahí está. Eso es la respuesta a Efesios 2:15. Ahí está. Yeshua mismo lo dijo, no lo dijo ni el apóstol Pablo, Yeshua mismo. Usted va a abrir su Biblia en Mateo 23 y léalo del 1 hasta... Wow, esto es larguísimo. Del 1 hasta el 36. Y vuélvalo a leer así para que usted entienda bien claro. Pero vamos a leerlo solamente el 1. Vamos a volverlo a leer. Mira, ¿qué nos dice? Por tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. O sea, en esos tiempos los fariseos enseñaban la ley de Moisés. Está bien. La ley de Moisés, o sea, no es la ley de Moisés, o sea, pero acá no, claro, la ley de Moisés es lo que el Eterno le entregó a Moisés, sus leyes a Moisés. Por eso se dice la ley de Moisés, o sea, o la Torá de Moisés, o la Torá del Eterno, también es lo mismo. Entonces, dice, por lo tanto, o sea, Yeshua nos está ordenando a nosotros, dice, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, dice, pero no sigan su ejemplo. O sea, no tenemos que seguir el ejemplo de los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos tienen tradiciones de hombres. Ellos dicen, o sea, ellos, por ejemplo, en cada Shabbat leen la Torah, una porción semanal de la Torah, y dicen, esto es de la Torah. Pero a través de eso ellos dan su interpretación, o sea, con su mente malévola, interpretan mal la escritura y le agregan mandamientos cuando el Eterno ya nos había dicho que no van a agregar ni sustraer mandamientos. ¿Me entienden? El Eterno dijo, no van a agregar ni sustraer mandamientos. El que lo hace es un mentiroso y está en contra de Dios. Amén. Y eso es lo que hicieron los fariseos. Los fariseos agregaron más mandamientos a los mandamientos que ya el Eterno nos había dado. Amén. Por eso dice, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Está en la Mishnah, en el Talmud, tantas exigencias que nos dicen, tienes que hacer esto, no hagas esto que el otro, que en Shabbat, que esto, que el otro. Y así, esos son tradiciones de hombres, eso no es bíblica, eso no. Entonces, eso es lo que criticó Yeshua. No criticó nunca, jamás nunca, la Torá de Dios, la Torá de su propio Padre, ¿me entienden? Hay que hacer por eso diferencia entre mandamientos de los fariseos y mandamientos de Dios. ¿Amén? Bueno, vamos a otro para ya ir culminando también. Vamos a Romanos 10:4. Ahora vamos a Romanos 10:4. Romanos 10:4. A ver qué nos dice Romanos 10:4. Vaya a Romanos 10:4. Dice Romanos 10:4. Sin embargo, Cristo o el Mashiach ya cumplió el propósito por el cual se entregó la Torá o la ley. Como resultado, todos los que creen en él son hechos justos a los ojos de Dios.
o sea, el propósito de la Torá y los profetas fue el Mashiach. Entonces aquí lo que nos quiere decir, tenemos que vivir de acuerdo al Mashiach, al propósito como el Mashiach vino a vivir, ¿me entienden? O sea, como el Mashiach, o sea, Yeshua, o sea, el Mesías vivió. Tenemos que vivir de acuerdo a como él vivió, ¿me entiende? Entonces, porque si usted lee la Torá, si usted lee los profetas, ahí va a ver a Yeshua en cada verso. En cada verso va a ver a Yeshua. Ahí está Yeshua mismo. Ahí está. Si usted lee la Torá, o sea, lee la ley, lee los 5 libros de Moisés, que la Torá son formados por los 5 libros de Moisés, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, y bueno, esos son los 5 libros de Moisés. Entonces usted lee eso, en cada verso va a ver a Yeshua. Él es la Torá eterna, Él es la Torá viviente, Él es la Torá hecha carne, ¿me entiendes? Ya, entonces, bueno, vamos también a Hebreos 8:13, ya para terminar. Hebreos 8:13. Dice, de esto también se coge, mira, dicen, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Dicen, no, el nuevo pacto ya caducó, ya es viejo y ya no sirve. No se refería a eso, ¿me entiendes? No se refería a eso, se refería al sistema sacrificial. Al sistema sacrificial que Yeshua lo cumplió y ya es un sistema viejo, ¿me entiende? Es un sistema viejo, ya usted no necesita ofrecer un cordero a Dios, acercarse y ofrecer un cordero a Dios para que usted tenga una conexión divina, para que Dios le hable. Usted no necesita hacer una ofrenda todavía, una ofrenda de como un becerro, un chivo, un corderito, un ternero, o lo que sea, pero o sea, entonces usted ya no necesita eso. Por eso ya es un sistema viejo. Eso es un sistema levítico que el Señor lo anuló. Pero los demás mandamientos no están anulados, ¿me entiende? Espero que usted haya entendido en verdad lo que yo le he enseñado hoy y que el Eterno lo bendiga. Mira, vamos, si podemos, también podemos volver a Jeremías 31:33 a ver qué nos dice. Bueno, ya, en Jeremías 31:33 nos dice, haré un nuevo pacto y en su corazón escribiré mi ley. Entonces el Eterno escribió en su corazón, su ley escribió en nuestro corazón, amén. Eso es lo que hizo el Eterno. Entonces nosotros como seguidores, si nosotros verdaderamente como seguidores de Yeshua, como nazarenos o como evangélicos o como cristianos o como usted quiera llamarse, usted tiene que abrir los ojos. El Señor, escúcheme claramente, Adonai, o sea Yeshua, Él nunca estuvo en contra de la Torá del Eterno. Él jamás, nunca estuvo en contra del Eterno. Él nunca vino a abolir la ley o los profetas. Ley, dice, no, esa es una ley, la ley es pesada, eso no es pesada. La Torá no es pesada. La Torá es vida, es vida, en serio. Yo me deleito a leer la palabra. Yo me deleito aún leer Génesis, aún leer Levítico o Éxodo, donde hay tantas leyes. Yo me deleito en leer eso. A mí, yo no veo ninguna cosa que sea pesada, en serio. ¿Por qué? Porque Yeshua nos da una nueva interpretación de la Torá. O sea, ¿qué es lo que hizo Yeshua? Yeshua de la Torá, que fue escrita en piedra, elevó la espiritualidad de la Torá. Sacó el espíritu de la Torá, la elevó. Y Yeshua vino a elevar al hombre, al Eterno. Yeshua nos elevó al seguir. Si nosotros somos como Yeshua, seguimos su ejemplo, vivimos como Él, vamos a elevarnos en espiritualidad. Vamos a elevarnos y vamos a cumplir su Torá. La Torá del Mashiach. Amén. ¿Me entienden? Entonces por eso también en Juan nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué mandamientos? Se refiere a los mandamientos de Dios.
En Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a Juan 14:15 para terminar así. Ahora sí. Juan 14:15 nos dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro. Bueno, eso ya se trata de Ruach HaKodesh. Pero acá lo que nos está diciendo en Juan 14:15 nos dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Guarden mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados. Hermano, usted ya quítese eso de la cabeza, que usted no necesita cumplir la Torah o la ley de Dios. No. Usted quítese eso ya de la cabeza, hermano. Nosotros tenemos que obedecer al Eterno. Nosotros no. Entonces, ¿qué tipo de mandamientos vamos a obedecer si no es la ley, si no es la Torah? Como usted lo entiende. Yeshua nunca estuvo en contra de la Torah, hermano. Usted ya quítese ese pensamiento, eso que su pastor le haya dicho, que su cura o lo que sea le haya dicho, ¿me entiende? Yeshua nunca estuvo en contra de la Torah. Y como nos dice en en Juan 14:15 nos dice, guarden mis mandamientos. Si me aman, o sea, si usted ama a Yeshua, va a guardar la Torah. Va a guardar la Torah. Si usted en verdad ama a Yeshua, va a guardar la Torah. Y la Torah es hermosa, la Torah es vida, la Torah es santa, la Torah es pura, hermano. Mira, en el Salmo 119, ahí hay una verdadera expresión, un verdadero deleite hacia Dios por su Torah. Sí, bien, eso ya lo dejo para tarea y usted léalo, el Salmo 119. Lea el capítulo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119. Y justamente se trata de la ley, de la Torah. Entonces, bueno, usted lo lee. Entonces, como le volví a decir, Yeshua nunca estuvo en contra de la Torah. Yeshua nunca vino a abolir nada, no vino a romper nada, no anuló nada. La única cosa, escúchame bien, hermano, la única cosa que Yeshua anuló fue el sistema sacrificial levítico. Ahora usted ya no necesita, como le vuelvo a decir, ya no necesita acercarse al Eterno ofreciéndole un cordero. Ya no. La fe en Yeshua es suficiente. La fe en Yeshua, por creer en Él, ya usted es salvo. Pero a la vez necesita usted guardar sus mandamientos. No estoy bajo la gracia. No, yo no necesito la ley. No, hermano, no es así. No es que porque usted está en la gracia, no necesita usted guardar más, ya no necesita usted guardar los mandamientos. No, eso no es así, hermano. Eso no funciona así. ¿Me entiende? El Eterno tuvo misericordia de usted. Tal vez, no sé, a usted le habló en sueños, o no sé, le habló a través de una persona o de un pastor por ahí en la calle, y usted tuvo esa gracia. El Ruach HaKodesh tocó su corazón y usted aceptó a Yeshua o a Jesús, como usted lo conoce, lo aceptó a Él. Pero de ahí eso empieza poco a poco, ¿entiende? Eso empieza poco a poco. Entonces usted poco a poco va a crecer, va a madurar espiritualmente y así, ¿me entiende? Entonces, para concluir, Yeshua nunca estuvo en contra de la ley o la Torah. Él no vino a abolir nada, no abolió los mandamientos de Dios. Él lo que sí abolió fue los mandamientos farisaicos de hombres de su tiempo. Estamos hablando del primer siglo y aún esos mandamientos de hombres hay hoy en día, y usted lo puede encontrar en la Mishnah o en el Talmud de Jerusalén o el Talmud babilónico. Usted tiene que estudiar y escudriñar la palabra. Usted no se conforme con lo que su pastor le diga, no coma cuento, hermano. Entonces usted tiene que estudiar la palabra, escudriñarle, escudriña y pida dirección al Eterno, y el Eterno le va a enseñar, ¿entiende? Que el Eterno nos bendiga, nos guarde, y bueno, concluyamos con una oración y agradecerle al Eterno por su palabra. Ahí acompáñame. Gracias, Padre, gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias por habernos enseñado, gracias por habernos revelado el verdadero entendimiento de tu palabra. Gracias, Señor, sé que tú harás la obra ahí con tus hijos allá afuera. Tú
Señor, tocarás sus corazones y los harás entender este mensaje. Amén. Sé que, Padre, guiarás, Señor, a tu pueblo hacia ti, verdaderamente hacia ti, Señor. Mira, por tanto tiempo, por tantos siglos, Señor, han rechazado tu Torah, han rechazado tu palabra, han rechazado tus mandamientos, diciendo que ya no necesitan guardar tus mandamientos, oh eterno Elohim. Pero eso es mentira, eso es una mala interpretación de hombre, Señor, porque tu palabra es santa, es pura, es recta, Padre. Tú nos enseñas a guardarlo y tus mandamientos no son pesados, Señor, porque a través del Ruach HaKodesh nosotros podemos cumplir todos tus mandamientos, Padre. Y en el nombre de Yeshua te pedimos, Padre, glorifícate, Padre, en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, y bendice al pueblo, Señor, que me ha escuchado y que me ha oído, y que ha tomado este mensaje en su corazón, y que tengan una pasión profunda, Padre, por tu Torah, por tu ley, Señor, que tengan esa pasión profunda por tu palabra, por escudriñar tu palabra, y que no solo se queden con lo que le han enseñado, sino que escudriñen y estudien verdaderamente tu palabra, Padre. En el nombre de Yeshua te lo pido. Amén y amén. El eterno Dios de Israel los bendiga. Shalom.